Hola chicos de Sexto, es un gusto poderlos saludar por este medio. Recordemos que estamos trabajando por medio de herramientas tecnológicas para poder continuar con nuestro proceso académico. En este video vamos a explicar un poco la guía que ayer se les compartió en el correo de la plataforma. El desarrollo de esos ejercicios deben hacerlo en el cuaderno, toman fotos o escanean y en un archivo Word o PDF me lo comparten al correo, preferiblemente al correo de la plataforma. ¿Listo? Entonces, pues recuerden que este trabajo va a ser la nota de la evaluación acumulativa del primer periodo. El día viernes es el plazo de entrega hasta las 7 de la noche. Quienes lo vayan solucionando, ya lo vayan teniendo listo, me pueden ir enviando para yo también ir calificando, pues debido a que la calificación, pues de forma así virtual es mucho más, pues, exhausta y para poder y subir esas notas, irlas ya teniendo en nuestra plataforma. De igual forma, el viernes les voy a compartir el segundo taller, el de la próxima semana, que me lo deben enviar el próximo viernes, el viernes 27, y es de geometría, ya con los últimos temas y con eso cerramos nuestro primer periodo académico, ¿listo? Entonces estar pendiente el viernes de ese taller que les voy a enviar. Entonces, en esta guía trabajamos radicación y logaritmación. Radicación ya habíamos visto durante la semana pasada en nuestra clase qué es la radicación. Habíamos dicho que la radicación es una operación inversa a la potenciación que nos ayuda a encontrar la base de la potencia conociendo el exponente y la potencia. Entonces, para hallar la raíz o la base de una potencia, debemos hacerlo por medio de la radicación. Para hallar una raíz, debemos factorizar el radicando y descomponerlo en factores primos. Debemos descomponer el radicando en factores primos. En la guía les compartí este link con el que ustedes pueden mirar detalladamente cómo hacer la descomposición de números naturales en factores primos. Por ejemplo, aquí tenemos 16. Sí, entonces miro que 16, recordemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, sucesivamente y muchos más, pero pues para descomposición más que todo utilizamos estos. Entonces miramos 16. 16, empiezo con el 2, mitad. ¿16 tiene mitad? Sí. Entonces la mitad de 16 da 8. 8, 8 tiene mitad también, la mitad de 8 me da 4. 4 sigue teniendo mitad y la mitad de 4 da 2. Y 2, la mitad de 2 me da 1. Entonces, de esa forma realizo la descomposición de números naturales en factores primos. Para hallar la base, por ejemplo, yo tengo aquí este ejercicio donde me falta la base de la potencia, conozco el exponente que es 4 y conozco el valor de la potencia que es 16. Entonces, ¿qué debo hacer? Recordemos que cuando mirábamos las partes de la radicación, en el cuaderno tenemos que el índice es el mismo exponente de mi potencia. Este valor subradical, cantidad subradical o el radicando es el valor de la potencia. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hallo ese valor de ese raíz? ¿Cómo la voy a hallar? Entonces, raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de 16 la hallo descomponiendo el radicando. Entonces, 16 tiene mitad, 8, mitad de 8, 2, 4 y mitad de 4, 2. Entonces, me doy cuenta que el 2 se multiplica por sí mismo 4 veces. Entonces, al multiplicarse por sí mismo 4 veces, entonces miramos que tengo el índice que es 4 y entonces ese raíz cuadrada de 16 es 2. Y si yo lo coloco en forma de potencia, aquí coloco el 2, entonces me da 2 elevado a la cuarta, entonces 2 por 2
da 4. Y 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Entonces, está correcto nuestro ejercicio, así como lo explicamos aquí en este lado. Tenemos un ejemplo número 2, donde nos piden hallar la base, conociendo que el exponente es elevado al cubo y que el valor de la potencia es 125. Entonces, ¿qué hago? Ubico mi raíz. Sabemos que el exponente es el índice, entonces voy a sacar una raíz cúbica de 125. Descompongo el 125 en factores primos y me doy cuenta que el 5 es ese número que se repite 3 veces, que multiplicado por sí mismo 3 veces da 125. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo aquí. Estos ejemplos no están en la guía, los anexé como para explicarles más a fondo el tema. Me piden que halle el valor de la base, conociendo que el exponente es 5 y que el valor de la potencia es 32. De igual forma, ubico mi raíz, el índice es 5 y la cantidad subradical o el radicando es 32. Descompongo el 32 en factores primos. Recordemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13. Entonces, descompongo 32, tiene mitad, mitad de 32 da 16. 16 tiene mitad, mitad de 16, 8. 8 tiene mitad, mitad de 8, 4. 4, mitad 2, mitad de 2, 1. ¿Listo? Entonces veo que el 2 se repite 1, 2, 3, 4, 5. La misma cantidad de mi índice de mi exponente. Entonces la base de esa potencia es 2. Y 2 elevado a la quinta me da 32. Listo, ahora tengo el siguiente ejemplo, que es, conozco que el exponente es 7 y que el valor de la potencia es 128. Ubico mi raíz, tengo como índice el 7 y la cantidad radical es 128, el radicando. Entonces descompongo mi radicando en factores primos, miro cuántas veces que el 2 se repite, cuántas veces, 2, 4, 6 y 7 veces. Entonces mi base es 2 y 2 elevado a la séptima es 128. Allá en el taller que les envío les propongo estos 5 ejercicios del primer punto, donde deben buscar la base de que su exponente es 5 y el valor de la potencia es 243. En el punto número, en el D, en el ejercicio número D, aquí cometí un errorcito, porque aquí es 343 y allá en la guía se me fue 353. Entonces hay que cambiarlo. Bueno, aquí es 353. Después encontramos la resolución de problemas. Tenemos un problema muy sencillo que, si lo sabemos analizar, pues vamos a entender qué operación y qué es lo que me están pidiendo que haga. Clavecita. Simplemente les voy a dar una clave a este problema. Me están hablando de un cuadrado. Y si me están hablando de un cuadrado es porque yo tengo que sacar raíz cuadrada. ¿De qué número? Entonces ahí ya el problema me lo está diciendo. Me está preguntando que cuántos cuadros tiene cada lado del tablero, cada ladito del tablero cuántos lados tiene, y que en esos cuántos cuadros blancos hay a cada lado y cuántos cuadros negros. Entonces recordemos que el tablero de ajedrez va intercalado blanco, negro, entonces me está preguntando que a cada lado cuántos cuadros blancos y cuántos cuadros negros, es la pregunta del punto B. ¿Listo? Después pasamos a logaritmación. Logaritmación es otra operación inversa a la potenciación y nos sirve para poder sacar el exponente de una potencia cuando conocemos la base y el valor de esa potencia. ¿Listo? Las partes de la logaritmación son la base, que es la misma base de mi potencia, la potencia, que es el valor de la potencia, y el logaritmo, que es el exponente de mi potencia. Entonces, por ejemplo, este logaritmo, ¿cómo se lee? Se dice logaritmo en base 4 de 64.
¿Listo? Logaritmo en base 4 de 60. Entonces aquí tenemos logaritmo en base 4 de 64. Listo, entonces aquí nos están presentando unos ejemplos, tenemos unos ejemplos donde yo tengo la potencia y cómo la puedo convertir a logaritmo. Entonces, la base de la potencia es la base del logaritmo. El exponente de la potencia es el logaritmo, porque es el resultado, es lo que me ayuda el logaritmo a hallar de la potencia, que es el exponente. Y la potencia, el resultado de esa potenciación es la potencia de mi logaritmo. ¿Listo? Entonces pueden hacer más ejercicios en su cuaderno. Yo les he dicho que no importa que realicen ejercicios extras en el cuaderno, las matemáticas son de práctica y pues de esa forma es de la que uno va adquiriendo la habilidad y el desarrollo de los ejercicios. El tercer punto nos muestra un cuadro donde debemos completarlo conociendo las partes de la potenciación, de la radicación y de la logaritmación. Entonces, en el cuadro tienen las partes de la potenciación, de la radicación y ahorita aquí atrás les estaba compartiendo, aquí están las partes de la logaritmación. Entonces ya tienen todos los términos, simplemente es que ustedes los ubiquen y sepan organizar cada ejercicio. Bueno, para hallar el logaritmo de un número natural se descompone la potencia del logaritmo en factores primos. Entonces aquí les estoy compartiendo un video, yo les compartí un video donde ustedes pueden ver paso a paso cómo hallar y calcular el valor de esos logaritmos. De igual forma, en YouTube, en Google, encuentran cantidad de ejercicios, de actividades, de videos, de juegos, donde pueden desarrollar más ejercicios. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cómo hago? Debo descomponer en factores primos el número 9. Aquí en el punto B también cometí ahí un pequeño errorcito y es que es logaritmo en base 2. ¿Listo? Entonces allá creo que tenía un 4, es en base 2. Lo que pasa es que esas cosas, pues a veces sí les pido disculpas tanta, pues de pronto equivocación en esos ejercicios, pero es que al digitar en el editor de ecuaciones es mucho más complejo. Entonces, pues yo realicé primero todo el taller a mano, pero al momento ya de editarlo, pues ahí cometí algunos errorcitos, ¿listo? Pero entonces aquí es logaritmo en base 2 para que les pueda dar descomponiendo en factores primos, porque igual de igual forma les da con 4, pero al descomponer en factores primos no, es si yo multiplico el 4 3 veces me da 64, entonces aquí sería 3, pero al descomponer en factores primos no me va a dar lo mismo, ¿listo? Entonces tenemos esos ejercicios que debo descomponer la potencia de mi logaritmo. Finalmente encontraban eh, un problema donde también les pedí el favor que corrigieran aquí, que aquí es 64. ¿Listo? Y al final de su trabajo que me vayan a enviar, por favor escriben la autoevaluación del primer periodo. Recordemos que nosotros ya estamos cerrando primer periodo y pues necesitamos completar esas casillas de la planilla. Entonces, los criterios para tener en cuenta para la autoevaluación es responsabilidad, participación, actitud de escucha, actitud frente a las clases y a las actividades propuestas. Recuerden que yo les decía, en la actitudinal, esos niños que yo tengo apuntaditos, entonces seamos muy lógicos al momento de hacer esa autoevaluación. Por favor, ¿listo? Entonces, miren bien si esos criterios ustedes los cumplen, no los cumplen, algunos, tampoco es que se vayan porque sé que ocurren los dos casos, son extremos, de que se ponen 5 y a veces como que fallamos en algunas cosas, o me coloco un 2 y tampoco, ¿listo? Entonces debemos ir aprendiendo ya a ser un poco más objetivos en esa autoevaluación. Entonces Dios los bendiga, espero sus trabajos a medida que los vayan terminando, que vayan completando, me pueden ir enviando el trabajo, los niños que ya lo tengan, para yo poder ir calificando y ya tener esas notas listas en la plataforma. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz resto de semana.